muy agradecidos por acompañarnos en este panel del día de hoy. Y de verdad, creo que tenemos un grupo de panelistas excepcionales. Y sí, vamos a comenzar hablando acerca del gas natural. Hemos venido hablando, pero creo que es de vital importancia. El gas natural es visto en la actualidad como una de las principales y más relevantes fuentes de energía. Tiene un alto rendimiento energético y es usado tanto para uso doméstico como para uso industrial o comercial. Y se le considera un tipo de energía, digamos, amable, amigable con el medio ambiente. Seguro, es asequible y en términos económicos, sin duda, está a la mano de todo. Y yo diría que es por mucho la única alternativa que en la práctica puede sustituir hoy en día de forma masiva al carbón y a los petrolíferos en diversos usos. En la República Mexicana, el consumo de este energético se ha incrementado considerablemente en los últimos años, puedo aclarar. De hecho, según la Secretaría de Energía, CENER, se estima que para el año 2031 la demanda de gas natural en México se debe haber incrementado en cerca del 30% si consideramos los 15 años anteriores. Y si bien es cierto que México posee importantes reservas de este recurso en estados como Tabasco al sur, Tamaulipas y Nuevo León al norte, en Veracruz al este y en las aguas territoriales, también es cierto que nuestro vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica, sin tener las mayores reservas del mundo, sí se ha constituido en el mayor productor del planeta de este importante energético, con una producción cercana al 25% de lo que todo el mundo consume. Esto deja claro que el gas natural es, sin duda alguna, la fuente energética más abundante, confiable y segura que podemos tener para apalancar el desarrollo de la República Mexicana. Y esto nos lleva a preguntarnos acerca de la disponibilidad del gas natural donde es realmente necesario y a cuestionarnos acerca de la suficiencia de la infraestructura del gas natural para hacer llegar esta fuente energética a todos los rincones del país y así cubrir la demanda que continuará creciendo en los siguientes años. Sabemos que por un lado serán necesarias importantes inversiones, así como el conocimiento técnico de empresas de clase mundial, tales como las representadas en este panel, Naturgy, Engie o IEnova. Por otro lado, serán fundamental también la utilización de tecnologías de vanguardia para modernizar la infraestructura y hacerla más segura, confiable y accesible, que en este caso será provista por empresas líderes en la vanguardia tecnológica, tales como Rosen o Picarro, que hoy también están presentes en este panel. Y finalmente, para que todo esto tenga éxito, será también necesaria la implementación de políticas públicas coherentes que de la mano con los entes reguladores apoyen al desarrollo del sector del gas natural en nuestro país. Responder a esto nos lleva al centro de la temática de este panel, que es analizar cómo puede México avanzar o desarrollar su infraestructura de transporte y distribución de gas natural a fin de maximizar los beneficios de este importante energético. Y con esta introducción creo que se crean las bases para una interesante conversación que el día de hoy vamos a llevar adelante con nuestros panelistas. Y dejamos en el aire la primera pregunta que vamos a estar respondiendo y esta es, ¿cuál es la importancia de asegurar que una gran parte de la República Mexicana tenga acceso al gas natural? Esta pregunta la vamos a responder entre todos los panelistas. Comenzaremos con Arelis, las damas primeros, luego seguirá Álvaro, Rafael y sin duda Gustavo también dará sus impresiones para luego seguir con el desarrollo del panel. Arelis, por favor. Areli. Muchísimas gracias, Malvin. Y buen día a todos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, la verdad es que yo creo que aquí todos nos sabemos la frase de que el gas natural es un motor del desarrollo económico, ¿no? A lo mejor la hemos escuchado hasta muchísimas veces. En donde hay disponibilidad de gas natural, la industria y por lo tanto los empleos y la derrama indirecta surge de manera natural, ¿no? Está más que probada la relación que se da en los estados que tienen acceso a gas natural
y los niveles de riqueza de la población. A mayor presencia de gas natural, pues hay menores niveles de pobreza, ¿no? En este sentido, la verdad es que abordar el planteamiento que nos hace Malvin para iniciar el panel resulta sencillo, ¿no? O sea, si nosotros queremos generar un mayor crecimiento económico en el país, ¿no? Es necesario, y yo diría indispensable, ampliar la cobertura del gas natural. Aún en aquellos lugares en los que veamos que apenas hay una demanda todavía muy incipiente, porque como lo he dicho en ocasiones anteriores, creo que tenemos ahorita acceso a una variedad de tecnologías o soluciones que nos puedan permitir atender esas pequeñas demandas aisladas. Y créanme, una vez que exista, ¿no?, disponibilidad de gas natural en esos puntos, sin duda vamos a empezar a ver un mayor desarrollo económico y poco a poco requerirá este desarrollo de mayor infraestructura para atenderlo. Entonces, esa sería mi primera, ahora sí que mi primer saque, Malvin. Yo creo que si queremos que nuestro país tenga un crecimiento económico, es importantísimo ampliar la cobertura del gas natural. Excelente. Gracias, Arely. Álvaro, por favor. Bueno, definitivamente lo que dice Arely es importantísimo en lo que se refiere a la industria. Es bien sabido que el Producto Interno Bruto de los estados donde está el gas natural es mucho mayor a estados donde no tenemos gas natural. Ese, pues digamos que es una prueba irrefutable en este momento. Y también nos damos cuenta de que en muchas de las zonas siempre tenemos la problemática y la dicotomía de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y entonces ahí vamos a una zona donde está el gas natural, es donde la industria se quiere ir, y luego hay industria que quiere llegar, pero no tiene el gas natural. Entonces, bueno, eso es por la parte industrial, pero por la parte residencial y comercial también es importantísimo, por lo que tú comentaste, ¿no? Es un combustible económico, definitivamente ecológico, y también la seguridad que representa el gas natural en los hogares y comercios es definitivamente una gran ventaja. Entonces, esto ayuda también a la economía de las familias, el hecho de tener un combustible que tiene una competitividad muy alta. Entonces, bueno, realmente el hecho de que llegue gas natural a todos los segmentos de mercado es importantísimo y beneficioso para todos. Podría estar más de acuerdo, Álvaro. Muchísimas gracias. Rafael, por favor, agréganos con tus comentarios. Gracias, Malvin. Bueno, pues igualmente buenas tardes a todos, a mis compañeros panelistas y a la gente que amablemente está conectada. Gracias por la invitación, encantado de estar en este foro. A ver, pues yo creo que un poco en línea con lo que han venido comentando mis compañeros, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos un mercado de gas natural sólido y eficiente, primero, pues por lo que decían ya antes, ¿no? Porque esto, pues evidentemente incrementa la competitividad, porque fomenta el desarrollo económico, existe esa demanda, además, en muchos de los polos en los que, de los polos industriales importantes de este país existe esa demanda. Y luego también yo diría que porque un mercado de gas natural fuerte y sólido es base también de nuestro mercado eléctrico. Tenemos un mercado eléctrico que tiene una dependencia importante para la generación con este energético, y entonces evidentemente esto contribuye pues a disminuir los costos de generación, a hacer más eficiente este proceso, y además pues lógicamente tendría que traducirse en las tarifas eléctricas, y por ende pues esto, digamos, es el ecosistema que se genera pues para un desarrollo económico y para promover precisamente un crecimiento que en estos tiempos, después de lo que hemos vivido por el COVID, pues se necesita mucho, ¿no? Y por el otro lado, yo diría que además, porque existen las condiciones para desarrollar un mercado de gas natural en este país importante y sólido, es una energía de transición, tal cual, por sus beneficios, y porque además estamos en un país pues donde desafortunadamente, digamos, todavía tenemos sitios
en donde hay, digamos, gente consumiendo en su casa leña, ¿no? O que estamos generando todavía con carbón en algunos otros sitios, ¿no? Por lo tanto, la matriz energética de este país lo permite, está perfecto, y por lo tanto yo creo que es muy benéfico. Y por último, pues evidentemente tenemos una disponibilidad, estamos cerca de uno de los polos de oferta más importantes del mundo y con precios súper accesibles, ¿no? Yo me centraría en esas tres o cuatro razones. Gracias. Gustavo, tus comentarios, por favor. Gracias, Malvin, y también buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues no tengo mucho que agregar, creo que mucho lo mencionaron mis compañeros sobre los beneficios al acceso del gas natural, sobre todo los beneficios económicos que esto puede tener en nuestro país. Y también algo muy importante, ¿no? Con todo este tema de la descarbonización que se está viendo, y lo mencionó Rafael, que el gas natural está muy bien posicionado para ser este energético transitorio que nos ayude o permita hacer esa transición hacia diferentes fuentes de energía. Entonces, pues sí creo que está más que comprobado el uso de explotación de gas natural, y que más estar mejor posicionados como un punto clave y estratégico con nuestro vecino del norte para aprovechar al máximo este recurso, ¿no? Sin duda, Gustavo, y de verdad no habría mucho más que agregar, más allá de saber que tenemos la disponibilidad del gas. Definitivamente el llevarlo a los lugares donde es realmente necesario es el desafío que tenemos enfrente, y para eso el concurso de muchos entes o actores que sin duda pueden llegar a lograr eso. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que queremos desarrollar en este panel, y esta es, ¿cómo podrían las empresas superar los desafíos a los que se enfrentan cuando desarrollan una infraestructura de ductos más, digamos, disponible, una infraestructura que pueda realmente cubrir las necesidades? Para esta pregunta, Arely nos va a dar sus impresiones, y también Álvaro habrá de complementar acá. Adelante, Arely, por favor. Muchas gracias. Bueno, miren, la verdad es que esta pregunta es súper interesante, porque la podemos responder desde diversos ángulos dependiendo del grado de profundidad al que queramos llegar sobre estos retos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? A ver, yo creo que sin duda, ¿no?, uno de los retos más grandes que se tienen al desarrollar un sistema de transporte por ducto, y yo diría que cualquier otro proyecto de infraestructura energética, son y siempre han sido los permisos, ¿no? El tema es que, pues, si bien siempre han sido un reto enorme, las compañías sabían que, pues, si cumplían con los requerimientos para solicitar estas autorizaciones, si elaboraban y llevaban a cabo planes de mitigación que estuvieran enfocados a cuidar el medio ambiente y las comunidades, y se operaban y mantenían esta infraestructura justo siguiendo esos planes de mitigación y, por supuesto, todos los requerimientos que se les hubieran establecido en los permisos, pues la infraestructura podía y podía construirse, ¿no? Y con ello, pues los beneficios económicos inherentes, otra vez, de contar con ella, pues permeaban a la sociedad, ¿no? El problema ahora, pues es que no basta necesariamente con esto que acabo de mencionar, ¿no? Pareciera que actualmente también hubiera que demostrar nuevamente que la construcción de este tipo de infraestructura es para beneficio de la zona en donde se esté realizando la obra. Y esto hay que demostrarlo no nada más frente a las agencias gubernamentales, sino también, desde mi punto de vista, ahora más que nunca, frente a la propia sociedad, ¿no? A la sociedad misma. Y aquí es donde podemos irnos a un nivel un poquito más allá, a lo mejor de solamente mantener el discurso en el nivel de los agentes responsables de emitir una autorización, ¿no? En mi punto de vista, en particular en nuestro país, yo creo que necesitamos justamente que sea la sociedad la que pida esta infraestructura, que las comunidades sepan cuáles serán los beneficios que van a tener cuando cuenten con ella, ¿no? Y que los acepten y los asuman como propios, de manera que pues el enojo sea más bien sobre por qué la infraestructura va tarde o por qué no ha llegado, ¿no?
Ahora, en cuanto a qué podemos hacer las empresas, las compañías para superar estos retos, pues primero la verdad es que no lo podemos hacer solos, ¿no? Si bien, por supuesto, tenemos que mantener una estrecha comunicación con las comunidades y con la sociedad en general para lograr transmitir estos beneficios, hay que lograr exponer, y yo creo que como país, en un lenguaje muy claro y muy sencillo, en qué consiste, por ejemplo, la construcción de un ducto, ¿no? ¿Por qué es segura? ¿Qué normatividad existe para proteger a los núcleos poblacionales durante los periodos de construcción y operación de esta infraestructura? ¿Qué va a pasar 15 años después de hacer esta instalación con la economía de sus localidades? Esto último de veras es muy importante porque los beneficios económicos no los vamos a ver en cuanto pongamos así el último pedacito de ducto. Se van a ver en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y pues poder transmitir este discurso de manera alineada entre el sector público y privado requiere, como ya se ha mencionado, de una política pública que le dé dirección e impulso al gas natural, ¿no? Hay, siento yo, como mucho discurso alrededor de que pues tenemos que potenciar la producción nacional, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que tenemos este beneficio del país del norte, también es importante, ¿no? O sea, invertirle a nuestra producción nacional. Y pareciera que con el tema de lo que nos ocurrió en febrero, cuando nuestros precios del gas se dispararon muchísimos, pues había una especie de consenso, ¿no? Y todo el mundo teníamos como muy claro, justo, que había que hacer este plan, esta política, ¿no? Pero yo siento que no estamos viendo como pasos muy claros al respecto, ¿no? Y lo que sí vemos es la evolución que está teniendo la dinámica de la oferta y la demanda y la urgencia de revisar a mayor profundidad la planeación de los requerimientos de infraestructura para el mediano y largo plazo. Y otra vez, pues la construcción de esta infraestructura va a requerir que tengamos o que logremos tener a la sociedad de nuestro lado, ¿no? Al final, la verdad es que el beneficio va a ser para todos. Muy bien, gracias, Arely. Mi querido Álvaro, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que Arely casi tocó muchos temas y definitivamente el gran problema pues son los permisos, ¿no? Tanto si haces un ducto de transporte como un ducto de distribución, si bien es infraestructura, las problemáticas son similares. Y bueno, tratando de no repetir mucho de lo que dice Arely, finalmente, el tener una política pública que realmente impulse el uso y que se comprenda los beneficios que la infraestructura puede llevar hacia todo el tipo de usuarios, es importantísima. La verdad es que nosotros como empresa tratamos de comunicarnos con todo lo que en inglés le llaman los stakeholders, todas las partes relacionadas, pues para tratar de que hagamos un frente común. Es verdad que muchos de los ciertos clientes industriales nos piden y sí hay un apoyo, ¿no? En esa parte, para que podamos tener digamos que la permitología. Un aspecto para mí importantísimo es que también cada municipio te pide diferentes trámites. Ese también es algo que nos complica todo. Realmente no hay un consenso, a pesar de que ya tenemos una normatividad que es bastante estricta para la seguridad de todos nosotros. De todas formas, nos piden diferentes tipos de trámites. Sabemos que están los trámites locales, municipales, permisos municipales, federales, estatales, medio ambiente, en fin, todo ese tipo de permisos. Y pues es muy, muy complicado, aún así, a pesar de cumplirlos todos, que la cultura también tiene que permear esa cultura de gas natural para que también nos permita seguir, poder nosotros seguir desarrollándonos y seguir
desarrollando la infraestructura. Hay ocasiones en que la inversión que tiene programada las empresas, pues no se puede ejercer, y eso pues es algo triste para México, que necesita inversión y que no podemos ejercerla debido a todas estas circunstancias. Entonces, bueno, sin más ahondar en esto, yo creo que más o menos Arely cubrió mucha parte de la problemática que tenemos. Correcto. Muchísimas gracias, Álvaro, Arely. Creo que sin duda son muchos los desafíos que las empresas tienen para llevar adelante, digamos, estos proyectos de infraestructura, y día a día hacen el mejor esfuerzo para poderlos superar. También es cierto que, digamos, las regulaciones y entes gubernamentales también deben hacer lo suyo, y creo que estamos trabajando o se está trabajando en ese sentido. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de esta tarde en nuestro panel, y tiene que ver con el componente tecnológico, y es cómo está la tecnología, digamos, revolucionando, haciendo que nuevas cosas sucedan en términos de mantenimientos de ductos o de esta infraestructura de transporte o distribución, y digamos, dónde esta tecnología ha agregado o puede agregar más valor. Para responder esto, Gustavo nos va a apoyar. Adelante, mi estimado Gustavo. Yo creo que primero es importante establecer que el uso de todos estos instrumentos, tecnologías, es para generar información precisa y confiable para la correcta operación y segura de los activos, ¿no? Y con eso también yo creo que actualmente existen muchísimas tecnologías, no novedosas, sino ya presentes en el mercado, bastante establecidas y con muchísima resolución, que para mí hay como un tipo de subutilización en el mercado. O sea, ya tenemos herramientas con resoluciones que pueden detectar fallas, amenazas desde 3 milímetros, que son fallas muy pequeñas, y también con amenazas muy críticas como son fisuras, ¿no? Entonces, todo este tipo de amenazas o riesgos que pueden existir en diferentes activos, ya sea de ductos o otros tipos de activos, actualmente ya existen. Y yo creo que hay todavía mucho colchón por implementar el uso adecuado de estas tecnologías para mitigar mayores riesgos que pueden estar presentes. Porque siempre lo que vemos es por el tema de cumplimiento, se usa, no lo básico, pero lo principal, y sí mitigas muchos riesgos ahí, pero yo creo que sigue habiendo muchos riesgos en lo que no ves. Y creo que quisiera mencionar también todas estas tecnologías ya establecidas, ya existentes. Hay bastante ya que se puede implementar ahorita en nuestro mercado, en la industria. Y de ahí también existe todo el tema de colaboración entre empresas en la industria, de cómo utilizar estas tecnologías ya existentes y a lo mejor inventar, crear, innovar en diferentes usos, ¿no? Ahí es muy importante mencionar la colaboración entre industrias para hacer estas sinergias y que se desarrollen, que haga ese jale para empresas como las nuestras, ¿no? Que se enfocan a desarrollar, implementar nuevas tecnologías. Y con eso establecido, también yo creo que lo que se viene, algo muy importante que ya se está viendo, que en mi opinión va a revolucionar todo este tema de mantenimiento, de valoración de riesgos, es todo lo relacionado con la inteligencia artificial, el uso de algoritmos, y gran parte de eso se basa en la información que ya se genera, ¿no? En qué información, qué tipo de mediciones, toda esa información que sirve de punto de entrada para todo esto nuevo que se está viendo en machine learning, inteligencia artificial. Ese es yo creo que el gran paso que se va a dar, incluso ya se está dando en la industria, para tener ya avanzados temas, no solo como mantenimiento correctivo, pero sino mantenimiento predictivo, ya con el uso de información y todo este machine learning, algoritmos, poder decidir, poder establecer, o sea, cuándo va a pasar o cómo va a pasar alguna falla o cómo se va a desarrollar una amenaza. Yo creo que eso es la revolución de la información que hemos visto en otras industrias, que también está bastante establecida, y para el tema de activos en la industria de oil and gas, que también va a servir, va a tener mucha utilidad.
No podría estar más de acuerdo, mi estimado Gustavo, y me gustaría solamente rescatar o resaltar dos puntos que mencionaste brevemente, y es el primero, digamos, el gap que existe entre el valor que está agregando la tecnología hoy día y lo que los entes reguladores quizás están exigiendo a las empresas que definitivamente mantienen la infraestructura del gas, ¿no? Entonces, un poco, digamos, hay que hacer ahí una labor para encontrar, ¿no? Que estos reguladores puedan realmente actualizar los parámetros o exigencias, quizás no exigencias, pero sí cómo tomar ventaja de la nueva tecnología que está disponible, que sin duda permite no solamente identificar con una resolución muchísimo mayor, sino que además permite tomar decisiones en tiempo real. Quizás antes se tomaban datos de posibles amenazas y demoraba días o hasta semanas para tener un reporte consolidado para ir y tomar una acción. Hoy día se pueden tomar acciones en tiempo real que permiten sin duda hacer que nuestras infraestructuras sean más confiables, estén más disponibles y sin duda no solamente sean más seguras de lo que ya son, sino que el impacto ambiental sea el menor. Con eso yo creo que podemos cerrar esta pregunta. Agradezco, Gustavo, y vamos con nuestra siguiente pregunta. Y esta tiene que ver con cómo podrían las redes de distribución ayudar a llenar esos espacios donde los gasoductos no puedan llegar o no estén llegando y qué se necesita para desarrollarlos aún más. Para traernos luz en torno a esta pregunta, nuestro amigo Rafael Mercado nos va a estar conversando. Adelante, Rafael. Gracias, Malvin. A ver, yo creo que, digo, esta pregunta pues está muy relacionada con algunos de los elementos que ya mis compañeros han tocado. Yo me centraría en que, pues, efectivamente, o sea, yo creo que un desarrollo, incrementar el desarrollo de esas redes, pues, implica para empezar claridad, digamos, en esa política pública, ¿no? ¿Qué queremos como país? ¿Qué necesita México y qué necesita nuestro mercado gasista, ¿no? Yo creo que en ese punto, lo primero, pues lógicamente, es definir una estrategia de desarrollo eficiente, definir planes, definir zonas, prioridades y planes de desarrollo precisamente para ir transitando en esa cobertura y en esa masificación, digamos, del gas natural, ¿no? Y ir avanzando, pues, en la matriz que decía yo antes, en la matriz energética en la cual estamos, y poder ir desplazando precisamente los consumos, por ejemplo, de leña a través de otro combustible, que puede ser el gas LP o algún otro combustible, y luego a su vez ir precisamente migrando en ese camino, ¿no? Lógicamente aquí yo diría que, digamos, parte de esa política pública que sin duda, pues, justamente tiene un punto de partida en esa estrategia para el desarrollo, tiene que incluir algunos otros elementos. Y entre esos elementos, para mí, creo que es importante pues el incentivar un desarrollo eficiente, el tener y el poner, digamos, unas reglas muy claras, unos mecanismos muy transparentes, muy predecibles. Estamos hablando de infraestructura. Y cuando se habla de infraestructura, pues desafortunadamente no podemos hablar de tiempos tan cortos, ¿no? Se tiene que tener una claridad, pues en este caso, pues para que exista una remuneración de esas inversiones y se pueda hacer un desarrollo, digamos, eficiente dentro de este plan, ¿no? Por el otro lado, ya lo tocaban mis compañeros Areli y Álvaro, y que es importante, el tema de las licencias y permisos, y que debe de ir precisamente en el paraguas de esa política pública, ¿no? Porque necesitamos precisamente elementos para toda esa tramitología que sean homogéneos, que sean transparentes, que dejen, digamos, el espacio mínimo a la discrecionalidad para permitir pues que este desarrollo de infraestructura pues se pueda dar en las condiciones en las que fue planificada. ¿Cuántos proyectos sabemos que por sus razones estratégicas han estado detenidos por años, ¿no? Y la realidad es que en ese sentido considero yo que pues sí parte mucho del interés y de la promoción, en este caso, pues gubernamental, ¿no? Y luego por el otro lado, y por redondear un poquito la idea, porque al final, como decía al principio, esto es parte, digamos, de un ecosistema completo.
Yo creo que al final se debe de promover una eficiencia y una disciplina operativa en toda la cadena, ¿no? Y cuando digo toda la cadena, pues me refiero desde los puntos de producción, desde los puntos de importación de gas y las fuentes de donde venga el suministro, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, de tal manera que podamos realmente aprovechar y utilizar herramientas también muy transparentes, herramientas que ya están inventadas en otros sitios, en otros mercados donde funcionan bastante bien. Y por último, y que yo creo que también es un elemento que a lo mejor le podrá gustar más a unos o menos, pero la realidad es que nosotros tenemos aquí dos participantes como CFE y Pemex que son dos jugadores muy importantes por su posición en el mercado, ¿no? Y que si queremos nosotros realmente hacer o crear un desarrollo eficiente del mercado gasista en este país, sin duda tenemos que unir, digamos, y coordinar esa planificación pues con estos entes, ¿no? O sea, existe ahí un vínculo entre el sector público-privado que se debe desarrollar precisamente para aprovechar las ventajas que tienen unos y otros y las necesidades que tienen unos y otros en beneficio de un mercado que contribuya obviamente a tener o a solventar unos objetivos operativos y económicos, pero también comerciales dentro de toda la cadena de gas natural, ¿no? Yo creo que digamos, concretamente, esos son para mí los elementos que necesitamos para poder promover un desarrollo mayor y eficiente en este mercado mexicano. Excelente, Rafael. No podía estar más completa tu respuesta. No sé si algún miembro del equipo, Álvaro, quisieras agregar algo más a este punto, o Areli. La verdad es que Rafael tomó la mayoría de los puntos. Para mí es un hecho que nosotros como mercado de gas natural tenemos mucho por desarrollar. O sea, si estamos considerando que nosotros la penetración en el mercado es de apenas el 7-8%, o sea, realmente es muy, muy bajo. Entonces, tenemos, la verdad, mucho camino por qué recorrer. Como comentó Rafael, es increíble que haya tanta gente que utilice todavía leña. O sea, pareciera algo como que muchas de las personas no lo consideran como que algo real, y la verdad es muy grande la cantidad de gente que utiliza ese tipo de combustible. Entonces, pues es cuestión de querer, como comentaba Rafael, de querer ver cómo queremos enfocar nuestro desarrollo, y la verdad aquí hay empresas que están disponibles o que tienen la intención de invertir para promover ese desarrollo. Excelente, gracias Álvaro. Y de verdad que esto nos lleva a la siguiente pregunta, y tiene que ver con que ¿dónde puede el almacenamiento estratégico de gas agregar más valor dentro de este sistema de redes de gas, tanto en transporte, quizás en distribución? Para traernos a comentarios en torno a esta pregunta, Areli, por favor. Primero, diferenciar muy rápidamente, porque me imagino que es algo que conocemos bastante, diferenciar muy rápidamente entre el almacenamiento operativo y el estratégico. El operativo, pues, es el que nos permite absorber estas variaciones o diferencias que tenemos diarias, digamos, normales, ¿no?, en nuestros sistemas de transporte, y por eso el almacenamiento operativo pues se tiene básicamente en terminales de GNL y en el propio empaque de los sistemas de transporte o de los ductos, ¿no? Porque esto te ayuda a mantener tu flexibilidad operativa en el día a día, ¿no? O atender alguna variación importante de consumo, pero a lo mejor muy puntual, ¿no? El almacenamiento estratégico, por su parte, pues debe de tener otras características, ¿no? O sea, primero, me parece que debe estar ubicado en una región, atendiendo a la pregunta de Malvin, pues en donde el gas pueda ser fácilmente evacuado y conducido hacia los puntos de demanda, ¿no? Y por supuesto, pues también debe contar
con un volumen almacenado suficiente para atender los eventos de emergencia más probables que esperamos que sucedan en el país, dependiendo, por supuesto, de sus características geopolíticas, comerciales y de mercado de gas natural, ¿no? En el caso de México, pues tenemos puntos de alta demanda distribuidos a lo largo del país. Muchos de ellos no están cercanos a los puntos de inyección que pues a la fecha son cada vez más puntos de importación que pues obviamente están situados en la zona norte del país, ¿no? Por eso, pues también es importante que a la hora de estar en un almacenamiento, ya sea operativo o estratégico, pues tratemos también de pensar en una ubicación que esté cercana a estos centros de demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque esto justo va a contribuir a darle mayor seguridad energética a la región al tener una fuente de respaldo que pueda llegar, digamos, rápidamente a los centros de consumo. Y digo rápidamente entre comillas, porque pues desde el momento en el que se inyecta el gas natural de un almacenamiento a un sistema de transporte, pues el gas no llega de manera inmediata a donde se necesite, ¿no? Pueden pasar, dependiendo de las distancias, horas o incluso a lo mejor un día, ¿no? En llegar a donde se necesita. Entonces, considerar o tomar esta consideración de poner una de estas instalaciones cercana a los centros de demanda también debe ser importante, ¿no? Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta, pues es justo la topología de nuestra red de transporte. Nuestro sistema de transporte está configurado para operar en cierto modo y en cierto sentido de flujo, sin tener necesariamente la flexibilidad de operar de manera bidireccional, sin, por ejemplo, tener o requerir inversiones adicionales, ¿no? Y bueno, todo esto que acabo de comentar, pues es lo que debemos tomar en cuenta o lo que se debe tomar en cuenta para escoger o elegir el sitio ideal para hacer esta instalación de un almacenamiento estratégico. Y algo muy importante que no hay que perder de vista es que todas estas evaluaciones ya se hicieron en un primer ejercicio de política pública de almacenamiento que salió por ahí del 2018 y que este ejercicio, como una gran noticia que tenemos, ha estado siendo actualizado por parte del Senagas, si bien no a nivel de política pública, sí lo está haciendo en sus ejercicios de consulta pública, ¿no? Entonces, esta es una gran noticia porque realmente necesitamos como país, pues, contar con este tipo de almacenamiento, ¿no? Y bueno, los resultados justo de estas evaluaciones que ha hecho ya con mucho detalle Senagas nos muestran que en nuestro país los sitios ideales para almacenamiento son cavernas salinas o yacimientos agotados, ubicados principalmente en la zona este del país, particularmente en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, que si se fijan, salvo tal vez por el caso de Chiapas, estos estados ya cuentan con una fuerte infraestructura de transporte justo para poder hacer esta evacuación del gas que platicábamos al principio, ¿no? Y bueno, por supuesto, un beneficio adicional que vamos a tener sin duda una vez que logremos contar con este tipo de almacenamiento, pues van a ser precios del gas y por lo tanto, justo por lo que comentaba Rafa, de que nuestra generación eléctrica es muy dependiente de gas natural, seguramente vamos a tener precios de electricidad más accesibles o menos impactados en periodos en los que los índices diarios estén por las nubes otra vez, por ejemplo, con lo que nos sucedió en febrero con el vórtice polar, ¿no? En este sentido, pues el almacenamiento, además de brindar, por supuesto, seguridad energética porque tienes disponible molécula, también trae consigo un beneficio económico al lograr mitigar el impacto que estos precios altísimos de gas pueden tener en nuestros procesos productivos y, por supuesto, en la generación eléctrica que esté basada en gas natural. Entonces, aquí la verdad es que la gran noticia es que sí se ha estado trabajando en este tema y que sin duda yo creo vamos a estar muy contentos todos cuando se anuncien las primeras adjudicaciones, porque ya lo comentaban también, estos proyectos pues no se hacen en el corto plazo, ¿no? Entonces, vamos a esperar algunos años hasta que estos proyectos estén operativos. Excelente, Arely, gracias. Rafael, nos gustaría que pudieras complementar en esta pregunta, por favor.
Sí, Malvin, mira, yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Areli, ¿no? O sea, yo creo que la razón y la aportación, digamos, de este tipo de proyectos al sistema, yo creo que es clara, ¿no? Desde el punto de vista, obviamente, tecnológico, operativo, etcétera, yo creo que existen muchos avances, existen incluso varias propuestas encima de la mesa de nuestras autoridades, de estas autoridades y de autoridades en otras administraciones, porque es un tema que, como decía Areli, se viene platicando hace mucho tiempo y, lógicamente, pues eso nos ha llevado incluso hasta desarrollar algunos elementos regulatorios, ¿no? Que existen ya escritos en la regulación vigente, pero que desafortunadamente no se están utilizando. Sobre todo ahí diría que, en mi opinión, creo que ha faltado precisamente ese último paso, ¿no? O sea, ese último paso de realmente cómo lanzar este tipo de proyectos. Como decía antes, la tecnología y algunas propuestas muy técnico-operativas están en la mesa, porque pues existe, o sea, esto existe en otros sitios. Lógicamente, pues sí, hay que definir los puntos más adecuados para el consumo y para permitir, pues evidentemente, que operativamente sea esto bueno. Normalmente, pues sí, va muy ligado a los yacimientos agotados. Varios de los proyectos que se han estudiado creo que van ligados a eso. Yo creo que aquí lo principal es justamente cómo encajar esto, cómo encajar, digamos, ese engrane en nuestro mercado actual, de qué manera se invierte y se da certidumbre a los inversionistas que van a realizar ese tipo de proyectos, y además luego cómo se repercute y cómo se cubre en el mercado, porque lógicamente esto tiene un beneficio sistémico, es un beneficio que tiene de cierta manera que repartirse entre todos los usuarios del sistema, pero al mismo tiempo pues también tienen que contribuir para la recuperación de los costos asociados a este tema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es tratar de juntar un poco todos esos trabajos que, como decía Arely, y últimamente se han avanzado más, también por razones obvias, después de lo que nos ocurrió en febrero con la emergencia invernal, y después de que se quedaron algunos sitios sin gas, y después de que hubo pues un gran efecto mediático además, y donde pues nos damos cuenta que nuestro país es tremendamente vulnerable al no contar con un almacenamiento estratégico. Pues creo que, bueno, se ha activado un poco, eso yo creo que también coincido con Arely, es una buena noticia. Sí creo yo que de cierta manera todavía falta, pues colocar todavía por ahí algunos pequeños elementos que permitan que esto sea operativo, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista económico y comercial, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que definitivamente ha sido excelentemente respondida esta pregunta entre Arely y Rafael. Y eso nos lleva a la pregunta final que hemos determinado para este panel. Y esta tiene que ver con cómo pueden las empresas ayudar a establecer las mejores prácticas en gestión comunitaria y seguridad ambiental. Para esta pregunta, nuestro amigo Gustavo va a estar, digamos, comentando. Adelante, Gustavo. Respecto a esta pregunta, yo creo que desde la reforma energética, mi percepción, se vio bastante avance o novedad en todo este tipo, o lo que es relacionado a mejores prácticas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el acercamiento a comunidades o mejores prácticas en ámbitos ambientales. Y yo creo que lo que ayudaría es, ya existen muchos ejemplos en empresas, industrias, en otros países que han avanzado bastante en esos temas, y yo creo que lo más fácil es tomar esas buenas iniciativas, buenos métodos, y cómo los tropicalizamos a México, ¿no? Es obvio que el operar, ejecutar, trabajar en nuestro país sí lleva ciertas complejidades, pero eso no debe ser barrera para adaptar lo mejor o establecer las mejores prácticas que se tienen de manera internacional.
Y también por otra parte, yo creo que mucho viene de las empresas o industria, qué tipo de cultura generan hacia estas iniciativas, de no solo tenerlas como iniciativas, como reglas políticas, pero sino cómo las empresas, desde los líderes hasta abajo, hasta todos los colaboradores, cómo viven este tipo de cultura en sus empresas, qué tipos de procesos, o sea, desde hacer pequeños momentos de seguridad en cada reunión, transmitirlo a través en las diferentes reuniones con empleados, ¿no? Cómo se fomenta esa cultura, creo que también es muy importante y ayuda a tener estas mejores prácticas y no solo quedarnos como estándares o algo básico, pero tratar de fomentar cosas como las cero incidentes como algo normal y que no sea un objetivo, que sea el estándar. Yo creo que mucho ese tipo de cosas ayudarían mucho a mejorar todo el aspecto que lleva con el alcance o el acercamiento a comunidades, el stakeholder engagement y también a mitigar los impactos ambientales, ¿no? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría saber si alguien más de nuestro panel quisiera hacer algunos comentarios adicionales en torno a este punto. Creo que es importante entender también algunas posiciones que como representantes de las importantes empresas que están acá pueden tener. Adelante, ¿quién quisiera hacer un comentario? Bueno, nada más complementando lo que dice Gustavo, que yo creo que para todas nuestras empresas la parte ambiental es fundamental. Tenemos digamos, un mandato, digamos, a tratar de ser empresas que traten de llegar a una neutralidad de carbono. Yo creo que eso es por una parte importante. Y la otra, que yo es algo que siempre le digo a muchas personas, nosotros aparte de distribuir o transportar gas natural, también es la seguridad. Entonces, para nosotros es uno de los puntos más importantes, es la seguridad, no solamente de todos nuestros clientes, sino también de todos nuestros empleados, todos nuestros contratistas, en fin. Entonces, eso que comentaba Gustavo, de que tiene que ser una cultura que tiene que estar permeado a toda la organización. Excelente, gracias Álvaro. Y pues estas son las preguntas que íbamos a estar desarrollando, pero nos han estado llegando ciertas preguntas de parte de los asistentes a este foro y vamos a estar dando respuestas a estas. La primera pregunta que nos llega es esta que está acá. ¿Qué regulación ambiental y social es actualmente la más importante para las empresas de ductos? Para comenzar a dar, digamos, luces en torno a esta pregunta, Álvaro, por favor, te escuchamos. Sí, claro. Bueno, realmente ahora con todo lo que es la ASEA, pues tenemos todas las regulaciones que tenemos que cumplir en todo tipo de proyectos, tanto transporte como distribución, en fin, en todo tipo de desarrollo. Obviamente, pues tenemos que hacer las MIAs, las manifestaciones de impacto ambiental. Eso por la parte ambiental, aparte de que, bueno, en el caso de ENGIE tenemos una certificación en ese aspecto. Y por el otro lado, pues está la EBIS, ¿no? La EBIS, que es el estudio de impacto social, el cual también tiene que cumplirse, sobre todo cuando desarrollas infraestructuras de transporte, pero también en otro tipo de infraestructuras. Entonces, bueno, para iniciar sería eso lo más importante. Ok, muchísimas gracias. No sé, Arely, si quieres complementar con algunos comentarios en esta pregunta. Pues realmente estoy de acuerdo con lo que comenta Álvaro. Creo que la manifestación de impacto ambiental, ahora el SASI-SOPA, que es un permiso, digamos, relativamente nuevo, también son muy, muy importantes y críticos para la construcción y operación de una infraestructura
de transporte de gas natural, y pues la EBIS, que necesariamente nos arroja luz sobre si se requiere o no se requiere hacer una consulta más profunda sobre los beneficios o la factibilidad de hacer la construcción de los ductos. Entonces coincido totalmente con Álvaro, la verdad. Muy bien, gracias, Arely. Y nos llega otra pregunta de parte de ustedes que están atendiendo a este foro. Y esta tiene que ver, ¿cuál es la principal limitante para incrementar capacidad de suministro en las principales ciudades? Ciudad de México, por ejemplo, Monterrey y Guadalajara, entre otras. En lugares como Ixtapalapa, no existe el suministro de gas natural para uso doméstico. Se utiliza principalmente gas LP. Entonces, Rafael, ¿podrías por favor apoyarnos a responder esta pregunta? Sí, claro. Mira, yo creo que por cómo está redactada la pregunta, yo creo que son dos temas, ¿no? O sea, yo creo que ahí se involucran dos temas. El primero de ellos, cuando habla de restricciones de capacidad en algunas de las principales ciudades de este país, creo yo que está muy enfocada precisamente a las capacidades de transporte, pues de nuestro principal sistema, que es el Cistrangas, que si bien ya existen otros ductos privados que también llegan a muchas de estas ciudades, existe por ahí en algunos sitios del sistema principal, del sistema principal de nuestro país, algunos cuellos de botella, y eso no ha permitido, pues desde hace un tiempo, que pueda existir una disponibilidad, digamos, de capacidad adicional. Pero aquí yo creo que también parte, y entiendo que el Senagas justamente está trabajando ahora en eso, en tener una radiografía actualizada de los flujos de gas, de los puntos de consumo, porque esto también ha venido evolucionando. En su momento, cuando se hizo el último reparto de estos de capacidad, que fue cuando inició el nuevo esquema en el 2017, de cierta manera, pues la situación de estos sistemas era una, y ahora se han venido haciendo mejoras a lo largo de estos tiempos, y sin duda yo creo que ahí es muy importante dar también ese paso, ¿no? De actualizar esa radiografía y saber exactamente en función de los flujos, de las fuentes de suministro, de dónde viene el gas para cada uno de los puntos, para saber si existe realmente, cuál es la situación realmente que tenemos en el país, ¿no? Además, aquí influye lo que decía yo también antes, CFE en muchos de los sitios tiene capacidad disponible en ductos que ha licitado y donde por una u otra razón no ha hecho o no ha construido los ciclos combinados, y por lo tanto existe en muchos sitios capacidad. Por lo tanto hay que hacer un análisis global y conjunto para saber perfectamente en qué situación estamos, pero bueno, hasta el momento ha sido un poco esa la limitante, y por lo tanto no ha existido mayor capacidad. Y ligado a la segunda parte de la pregunta, que también es muy válida, donde habla, por ejemplo, en sitios como Iztapalapa, en Ciudad de México, ¿no? Iztapalapa, efectivamente, históricamente, pues ha sido un sitio, un polo industrial importante, donde existe interés por el suministro de gas natural hace mucho tiempo. Y desafortunadamente, pues ahí se han juntado principalmente limitantes de permisos y licencias para desplegar la infraestructura hasta esos sitios. Sin embargo, digamos, la buena noticia que podría compartirles es que ahora mismo justamente se está valorando de manera muy intensa, junto con el gobierno de la ciudad, junto con el gobierno federal, incluso participando otros actores tipo CFE, que también tiene consumos en este sitio y participa activamente en este tipo de proyectos, para poder detonar, digamos, o poder, digamos, ahora sí que coronar un proyecto ya por fin que pueda darle suministro a varios de los puntos neurálgicos de Iztapalapa, que ya hace tiempo no tienen gas. Yo creo que eso en los próximos semanas, meses, seguramente habrá ya noticias muy concretas de cómo avanzará ese proyecto.
Perfecto, muchísimas gracias, Rafael. De verdad ha sido un tiempo de verdad mucho crecimiento, los aportes que cada uno ha tenido y estamos llegando al final de este panel y vamos a dar la oportunidad a cada uno de nuestros panelistas que en máximo un minuto puedan dar sus ideas finales. Comencemos por Arelia. Adelante, por favor. Bueno, pues yo nada más, o sea, mencionar, como lo he dicho en ocasiones anteriores, que nuestro país ha hecho un gran trabajo en avanzar en materia de infraestructura de gas natural. O sea, no es el mismo país que teníamos hace apenas 10 años. Sin duda nos falta mucho, mucho, ¿no? O sea, pero hay que estar muy contentos de lo que hemos logrado ahorita y sobre todo no hay que parar estos esfuerzos. Y para no parar estos esfuerzos, pues requerimos de todo lo que hemos platicado en el panel de hoy, ¿no? Entonces, es importantísimo no perder el foco, no mover de una línea muy importante es este combustible que es el gas natural en un país, como ya lo decía Rafa, en donde pues seguimos usando un porcentaje altísimo de leña, ¿no? Entonces, el gas natural debe de ser nuestro motor, ¿no? Eso sería lo que estaría contribuyendo. Gracias, Areli. Gustavo, por favor, tus palabras finales. Sí, como lo comenta Arely, creo que se han visto gran avances en todo este desarrollo y todavía falta mucho, mucho por hacer, mucho por innovar y sobre todo mucho por desarrollar, ¿no? Yo creo que espero que se tenga ese fomento de colaboración de la industria para llegar a estas metas y todo lo que se requiere. Gracias, Gustavo. Álvaro. Bueno, pues nada, finalmente agradecerles a todos los compañeros y a todos los asistentes. Y nada más como mensaje es que nosotros como empresas estamos deseosos de seguir impulsando e invirtiendo en el desarrollo del gas natural para México. Muchísimas gracias, Álvaro. Rafael. Sí, bueno, sí, gracias a todos. Yo simplemente lo que diría es que está la mesa puesta, o sea, yo creo que existen, a diferencia de otros países y en otras circunstancias, creo que México tiene las condiciones dadas precisamente para poder tener, como decía al principio, un mercado de gas natural fuerte, competitivo y eficiente, ¿no? Entonces, además, creo que también tenemos el momento, o sea, yo creo que también está el momento ahora político, no dejemos que se nos vaya otro periodo, yo creo que estamos en el punto, existe el interés también gubernamental, por lo tanto, pues ojalá y trabajar juntos, ¿no? Para poder desarrollar las acciones que nos lleven a fortalecer ese mercado, ¿no? Muchísimas gracias a todos por la invitación y gracias por la invitación. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a todos. De verdad, un honor para mí haber estado conduciendo este panel con prestigiosos invitados. Gracias, México Business, por esta invitación. Y sin duda, tenemos un gran recurso natural en el gas. Está disponible y debemos sacar el mayor provecho. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Adelante.